¿Alguna vez has tenido esa sensación extraña al enviar un correo electrónico? Esa pequeña duda de ¿esto lo escribió realmente una persona o fue un autocompletado glorificado? Porque el otro día leí un informe que me dejó helado. Ya no estamos hablando de robots soldando coches en una fábrica. Estamos hablando de guiones, diagnósticos médicos, código de programación. Básicamente, todo lo que creíamos que nos hacía especiales. Es el vértigo del que todos huyen, pero que nadie puede evitar. Lo que estás describiendo es el fin de la excepcionalidad humana en el mercado laboral. Antes nos consolábamos pensando, bueno, las máquinas hacen el trabajo sucio y pesado, nosotros hacemos el trabajo intelectual, pero ahora la máquina ha venido por el intelecto. Y la pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a reemplazar trabajo, sino ¿qué vamos a hacer nosotros cuando la definición de trabajo se desmorone? Exacto. Y eso es lo que me aterra y me fascina a partes iguales. Porque siempre nos vendieron la idea de que la creatividad y el juicio crítico eran nuestro fuerte, nuestro castillo inexpugnable. Pero ahora ves herramientas generando arte, redactando contratos legales en segundos. ¿Dónde nos deja eso? ¿Estamos ante una crisis de empleo o una crisis de identidad? Yo diría que es una crisis de utilidad que inevitablemente deriva en una de identidad. Piénsalo así. Durante los últimos 200 años, desde la Revolución Industrial, hemos definido nuestro valor como seres humanos por nuestra capacidad productiva. Soy lo que produzco. Si soy médico, curo. Si soy camionero, transporto. Pero la IA no es simplemente una herramienta más, como un martillo o una calculadora. Es la primera tecnología en la historia que puede tomar decisiones. Espera, eso es clave. Tomar decisiones. Porque una calculadora no decide, solo computa. Pero una IA generativa decide qué palabra sigue a la anterior o qué píxel va en esa imagen. Exactamente. Y al hacer eso, rompe la barrera cognitiva. Mira, el miedo actual es muy distinto al de los luditas del siglo XIX que rompían telares. Ellos temían que la máquina hiciera el trabajo más rápido. Nosotros tememos que la máquina lo haga mejor. Hay un concepto brutal que se está discutiendo en economía, el coste marginal cero de la inteligencia. Si tener un abogado de nivel experto te cuesta lo mismo que la electricidad para cargar tu móvil, ¿qué pasa con los abogados humanos junior? Se extinguen o se transforman en algo irreconocible. Pero déjame hacerte de abogado del diablo, nunca mejor dicho. Siempre se dice que la tecnología destruye empleos pero crea otros nuevos. Cuando aparecieron los coches, murieron los conductores de carruajes, pero nacieron los mecánicos. No estamos siendo demasiado catastrofistas. ¿No aparecerán trabajos que hoy ni imaginamos? Esa es la respuesta de Manuel, la píldora tranquilizadora. Y sí, aparecerán nuevos trabajos. Ahora todos hablan de los ingenieros de prompts o los auditores de algoritmos, pero aquí está la trampa, la velocidad. La transición del caballo al coche tomó décadas. La transición de la agricultura a la industria tomó generaciones. La adopción de la IA está ocurriendo en meses. ChatGPT llegó a 100 millones de usuarios en 2 meses. No hay sistema educativo en el mundo capaz de reciclar a millones de trabajadores a esa velocidad. Es como intentar cambiar las ruedas del coche mientras vas a 200 kilómetros por hora. Y con el coche en llamas. Además, hay una diferencia fundamental. Las revoluciones anteriores mecanizaron el músculo. Esta mecaniza el cerebro. Si la IA puede aprender a programar mejor que un junior en 3 meses, ¿para qué vas a contratar aprendices? Y si no contratas aprendices, ¿cómo se forman los expertos del futuro? Estamos rompiendo la escalera de ascenso profesional. Uf, eso me ha dolido.
Es como si estuviéramos cortando los peldaños inferiores. Entonces, si llevamos esto al extremo, ¿hacia dónde vamos? Porque no puedo imaginarme un mundo donde el 50% de la población sea inútil económicamente. Eso suena a distopía pura. O a utopía, dependiendo de quién tenga las llaves del sistema. Aquí entramos en el terreno filosófico y político. Si la producción de riqueza se desvincula del trabajo humano, es decir, si un ejército de servidores puede generar el PIB de un país sin que nadie sude una gota, entonces el modelo de ¿trabajas para comer? Deja de tener sentido. Nos obliga a mirar soluciones radicales como la renta básica universal, no por caridad, sino para que el capitalismo no colapse porque nadie tiene dinero para comprar lo que las máquinas producen. Claro, los robots no compran zapatillas ni se van de vacaciones. Necesitas humanos con dinero. Pero volvamos a algo más tangible, algo que nos toca hoy. ¿Qué pasa con el toque humano? Siempre decimos, una máquina nunca tendrá empatía. ¿Es ese nuestro último refugio? ¿Seremos todos cuidadores, psicólogos y artistas? Cuidado con eso. Es un refugio, sí, pero tiene goteras. Es cierto que preferimos que un humano nos dé una mala noticia médica o que un humano cuide a nuestros hijos. La empatía tiene una prima económica, pero ¿has interactuado con las últimas IAs de Vox? Son pacientes, nunca se cansan, nunca te juzgan, recuerdan todo lo que les has dicho. Para mucha gente solitaria, eso es mejor que un humano. Qué duro suena eso. Mejor que un humano. Pero entiendo el punto. A veces un humano está cansado o de mal humor. La máquina es consistencia pura. Entonces, si la competencia técnica la perdemos y la competencia emocional está amenazada, ¿qué nos queda? ¿Cuál es el rol del humano en el bucle? Nos queda el rol de director de orquesta. Dejamos de ser los que tocan el violín y pasamos a ser los que deciden qué sinfonía se toca. El juicio, la ética, la intención. La IA puede escribir un texto perfecto, pero no tiene intención. No tiene deseos. No se levanta por la mañana queriendo cambiar el mundo. Nosotros sí. El futuro del trabajo probablemente sea híbrido. Centauros, mitad humano, mitad IA. Me gusta esa imagen del centauro, pero implica que debemos aprender a montar la bestia, no a competir contra ella en una carrera. Exacto. El peligro no es que la IA te reemplace. El peligro es que una persona que usa bien la IA te reemplace a ti, que no la usas. La brecha ya no será entre ricos y pobres solamente, sino entre aumentados y no aumentados. Imagina un arquitecto que puede diseñar 10 edificios en el tiempo que antes hacía uno. Ese arquitecto vale por 10. ¿Qué pasa con los otros 9? Se quedan fuera. Y eso nos lleva a la educación. Si tienes hijos hoy, ¿qué les dices que estudien? Porque decirles aprende a programar ya parece un consejo obsoleto, y decirles sé artista sigue siendo arriesgado. Les diría que aprendan a pensar, no a memorizar. La habilidad más valiosa del futuro será la flexibilidad cognitiva y la resolución de problemas complejos. Conectar puntos que parecen inconexos. La IA es genial dando respuestas, pero es mediocre haciendo las preguntas correctas. Educaría a mis hijos para ser los mejores preguntones de la historia, filosofía, ética, estrategia y sobre todo, resiliencia psicológica, porque van a tener que reinventarse 5 o 6 veces a lo largo de su vida. Reinventarse o morir.
Pero hay algo que me preocupa en esa visión tan dinámica: el cansancio, la fatiga del cambio constante. No todo el mundo quiere ser un emprendedor de sí mismo o un director de orquesta. Hay gente que solo quiere hacer su trabajo, irse a casa y estar con su familia. ¿No estamos creando un mundo muy hostil para la persona promedio? Totalmente. Y esa es la gran deuda pendiente de esta conversación tecnológica. Estamos diseñando un futuro para la élite cognitiva, para los hiperproductivos. La persona promedio, que encontraba dignidad en un trabajo repetitivo pero estable, está siendo empujada a los márgenes. Por eso insisto en que esto no es un problema tecnológico, es un problema social. Si no redefinimos el contrato social, vamos a tener mucha gente enfadada y con razón. La tecnología no puede ser solo para optimizar beneficios, tiene que servir para optimizar la vida. Optimizar la vida. Me quedo con eso. Porque al final, si las máquinas hacen todo el trabajo y nosotros acabamos más estresados, más pobres y más ansiosos, entonces hemos hecho el peor negocio de la historia. Es la paradoja de la productividad. Tenemos lavadoras, lavavajillas, robots aspiradores, ¿y tenemos más tiempo libre que nuestros abuelos? No, simplemente hemos llenado ese tiempo con más tareas. Con la IA, corremos el mismo riesgo, que en lugar de trabajar 4 horas al día y dedicarnos a pintar o pasear, acabemos produciendo 100 veces más por el mismo sueldo, con el miedo constante de que el algoritmo de la próxima semana sea mejor que nosotros. Es un panorama que da vértigo. Pero, para ir cerrando, quiero que nos pongamos un poco visionarios. Imagina que todo sale bien, el mejor escenario posible. ¿Cómo se ve un lunes por la mañana dentro de 20 años? En el mejor escenario, el lunes por la mañana, te levantas sin despertador. Tu asistente personal de IA ya ha gestionado tus correos, ha organizado tus finanzas y ha coordinado los proyectos en los que colaboras. Tú no trabajas por necesidad de supervivencia, trabajas por propósito. Quizás dedicas la mañana a un proyecto comunitario, la tarde a aprender algo nuevo y la noche a socializar. El trabajo se ha convertido en una opción, en una forma de expresión, no en una cadena. La IA es la infraestructura invisible que sostiene el bienestar, permitiéndonos ser por primera vez en la historia verdaderamente humanos. Suena casi demasiado bonito para ser verdad, pero supongo que es la meta a la que deberíamos apuntar. Dejar de ser máquinas biológicas para empezar a ser exploradores de nuestra propia existencia. Es que esa es la ironía final. Quizás la inteligencia artificial sea lo que finalmente nos obligue a descubrir qué es la inteligencia humana. Cuando nos quiten todo lo que es automatizable, lo que quede, eso seremos nosotros. Y quizás descubramos que eso que queda es mucho más interesante que rellenar hojas de cálculo. Nos quedamos con esa reflexión. El espejo digital no solo nos muestra lo que somos capaces de crear, sino que nos pregunta quiénes queremos ser. Gracias por este viaje tan intenso. Gracias a ti y a los que nos escuchan. No temáis al algoritmo, pero tampoco le entreguéis las llaves de vuestra curiosidad. Nos vemos en el futuro.